espiritual para las futuras generaciones. Salmos 112, versículo 1 en adelante dice: aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Y cuando nosotros pensamos en herencia, o cuando hablamos de herencia, automáticamente o inmediatamente pensamos en la finca que vamos a dejar a los hijos, en los carros, en los millones en la cuenta. ¿Qué le vamos a dejar a nuestra descendencia? Siempre pensamos en lo material, pero poco pensamos en la herencia espiritual que vamos a dejar en nuestros hijos. Y es importante entender que en este tiempo la mayor herencia o la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es una herencia espiritual, es una herencia de fe, una herencia de amar a Dios. Esa es la herencia que a partir de hoy usted debe procurar sembrar y dejar para sus hijos. Claro, está bien, y me alegro mucho de que usted hoy tenga recursos para bendecir a las futuras generaciones, para dejar que su hijo tenga tierras, tenga casas. Eso está bueno, porque es un patrimonio que usted ha trabajado mucho y ahora sus hijos van a disfrutar del trabajo que tú has hecho. Pero antes de todas esas cosas, debes ahora procurar y proyectar, empezar a cultivar una tierra, empezar a dejar un legado espiritual en sus hijos. Así que hoy, como padres, como madres, abuelos, tíos, incluso hermanos mayores, somos llamados a dejar un legado de fe que trascienda nuestra generación. Y no importa en la condición que hoy esté tu hogar, si tu hogar está destruido, si tu hogar está en ruinas, no importa cómo estás hoy, tú en el nombre de Jesús hoy determina cambiar la historia, cambiar el rumbo de tu hogar y dejar un legado de transformación, dejar un legado de unidad, de amor, un legado de Dios en tu vida. No importa que tu pasado haya sido un pasado lleno de brujería, de alcoholismo, de desorden sexual, pero tú dices: se corta en mi vida ese legado que yo recibí, pero ahora voy a transmitir a mis hijos y a dejarle a mis hijos una herencia de bendición. Y a Dios no le importa tu pasado. De hecho, en la palabra de Dios encontramos gente con pasados bastante oscuros. Sin embargo, Dios transformó su presente y fue de gran bendición en su futuro. Es importante que tú, en el nombre de Jesús, te levantes, no importando tu pasado, sino importando qué le vas a dejar espiritualmente a las futuras generaciones. ¿Le vas a dejar un legado de mentiras? Mi abuelo era un mentiroso. Yo aprendí la mentira de mi abuelo, dices tú. Eso fue lo que te dejó tu abuelo. Quizá tú recuerdas que tu abuelo practicaba brujería. Eso fue lo que te dejó tu abuelo. El hoy tú saber leer las cartas, el consultar brujos, el consultar hechiceros, el horóscopo, eso fue lo que tú recibiste, esa fue tu herencia. Y tú dices: yo esto lo aprendí de mis padres, de mis abuelos, pero ahora se corta en mi vida esto. Y entonces yo voy a enseñar a mis hijos a que no son las cartas, a que deben orar. Yo voy a enseñar a mis hijos a que no es el horóscopo, que es la palabra de Dios, a que no es consultar brujos, sino consultar a Dios.
Hay un legado importante que tú y yo tenemos que dejar a las futuras generaciones. Y Dios es especialista en restaurar linajes y encender nuevas historias de bendición en las futuras generaciones. Entonces, el salmista aquí en el Salmo 112 nos da una promesa muy hermosa. Y es una promesa que usted debe subrayar en su Biblia y guardarla en su corazón y en su mente. Dice: la generación de los rectos será bendita. Y esto no habla solamente de una conducta, sino de una vida centrada en Dios, centrada en sus caminos, centrada en su verdad. Cuando vivimos una vida en integridad, en una vida de fe, entonces estamos marcando una ruta para nuestros hijos, que ven en nosotros que somos gente de fe, que ven en nosotros que somos gente que no se doblega ante la corrupción, que somos gente que no hace negocios corruptos, que somos gente que no andamos mendigando detrás de un político, sino que somos gente que le oramos a Dios, que somos gente que presentamos los problemas delante de Dios, que cuando estamos en la mala, oramos y buscamos a Dios. Y es lo que hemos transmitido a nuestros hijos y le enseñamos a nuestros hijos. Y es importante en este tiempo que usted se pregunte: ¿qué está dejando a sus hijos? ¿Qué está dejando a sus hijos? ¿Estás dejando fe? ¿Estás dejando una relación con Dios? ¿Estás mostrando el camino? ¿O estás dejando en tus hijos solamente bienes materiales? Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabe? Mi hijo está jugando fútbol porque le gusta. Y está jugando y lo hace muy bien. Entonces, él está creciendo con esta disciplina del fútbol. Y es un camino que ha tomado él. Entonces, yo como padre lo apoyo. Y cuando él llegue a la vida adulta, le seguirá gustando el fútbol y seguirá jugando fútbol. Porque es un camino para su salud, para hacer ejercicio, un camino que lo aleja de malas compañías. Pero también yo como padre le estoy enseñando el camino de la fe, el camino de orar, el camino de que siempre tenga a Dios presente en su vida y que lo más importante en su vida es Dios. El camino de ser alguien para Dios, de servirle a Dios, de ser instruido en Dios. Y le hemos dicho a nuestros hijos que lo más importante es Dios. Que podemos tener muchos bienes, pero si Dios no está en nosotros, de nada, absolutamente de nada sirve eso. Y que los mejores momentos de mi vida los he vivido junto a Dios. Y se lo he transmitido en varias oportunidades. Siempre que puedo hablar con mi hijo, le digo: siempre Dios. Nunca te olvides de Dios. Él es tu ayudador. Él es tu socorro, tu pronto auxilio. Instruye al niño en el camino. Instruye al niño en el camino. Enséñale a relacionarse con Dios. Enséñale a mirar al cielo, que allí está Dios,
Enséñale que busque a Dios hasta que lo encuentre. Enséñale a una vida de rectitud. Enséñale que robar está malo, que mentir está malo. Enséñale que decir groserías, palabras están malas. Y a veces hay que dar azote. A veces hay que corregir con vara, con azote, por las groserías. Mira, una de las trampas que Satanás ha metido en esta generación y que ha salido desde los gobiernos, empezando por el gobierno de Colombia, es que los padres no pueden corregir a los hijos. Y por eso tenemos una generación que no respeta a los padres. Tenemos una generación que tiene en poco el consejo de los padres. Una generación que llama a los padres locos. Una generación que ignora a los papás, que no respeta, que no ama. ¿Por qué? Porque Satanás ha empezado a meter en tus hijos muchas cosas. Y por eso es que hoy en día vemos a hijos que irrespetan constantemente a los padres. Pero vemos a padres que celebran cuando los hijos lo irrespetan. Vemos a padres que tampoco se dan a respetar. Entonces hay un legado que estás dejando de irrespeto. Hay un legado que estás dejando de no tener autoridad en tus hijos. Y entonces en Colombia hay una ley que el padre no puede corregir al hijo. Y si por ejemplo, mis papás, mis abuelos, yo, fuimos criados que si hacíamos algo malo, nos corregían. Pero si lo volvíamos a hacer, nos pegaban. Y a veces teníamos que aprender a los golpes. Y nos corregíamos a golpes. Nos corregíamos a golpes. Y por eso nuestros abuelos y padres eran gente recta, gente de principios, gente honesta, que tenía palabra. Pero la generación de ahora es un desastre completo, con todo respeto. ¿Pero por qué? Porque hubo padres que perdieron la autoridad. Yo he escuchado a padres con hijos de 5 o 6 años decir: se me salió de las manos, no sé qué hacer. Y el gran desastre que hay en nuestra sociedad en este tiempo es porque los padres perdieron la autoridad de instruir a los niños, de corregir a los hijos. Entonces estaban los dos extremos: el que no corregía o el que era demasiado severo en el castigo y maltrataba y golpeaba y humillaba. Obras de las tinieblas. Y por eso nuestra sociedad hoy está en una desmoralización terrible. No hay respeto por la vida, no hay respeto por los padres, no hay respeto absolutamente por nada, no hay moral en este mundo. ¿Por qué? Porque no hubo alguien, por lo menos la gran mayoría, no instruyó a los niños cuando eran niños en el camino del Señor. No lo instruyeron en los caminos de rectitud. Por eso es importante que usted y yo en este tiempo instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor y en el camino de rectitud de la vida. Para cuando sean gente adulta, sean gente de bien, sean gente que aporte bienestar a la sociedad, sean gente que aporte algo bueno a este mundo. Y eso hablará bien de ti como padre. Salmo 103, 17 dice: pero el amor del Señor es eterno para los que le temen, y su justicia para los hijos de sus
hijos y su justicia para los hijos de sus hijos. Habla para tu descendencia, habla para las próximas generaciones. Si tú amas a Dios, la justicia de Dios estará en tu vida, pero también estará en futuras generaciones. Y sabes, muchas familias hoy están rotas y enfrentan esa ruptura generacional. Hijos que se apartan de Dios, nietos que son malcriados, nietos que son criados sin el conocimiento de Dios, de la palabra. Entonces, hay gente que dice: ¿y qué le pasó a este muchacho? Si la de guerra espiritual, una señora que oraba, pero es que ya su hijo también se apartó y ahora su nieto también. ¿Qué pasó? Servimos mucho en un templo, en una iglesia. Decimos amar a Dios y claro que amamos a Dios y hacemos cosas por Dios, pero descuidamos nuestra próxima generación. Y uno de los mandamientos que Dios le envió al pueblo de Israel y que yo siempre a ustedes recuerdo es este: hijo mío, estas palabras que yo te mando hoy. Se refería a Dios allí, a todos los mandamientos, a todas las instrucciones que había dado. Las repetirás a tus hijos, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al acostarse, al levantarse, al caminar, al andar. Dios le estaba instruyendo a su pueblo que esta generación presente instruyera a la próxima generación en que Dios es Dios, que le mostraran que Dios había estado con el pueblo, que le enseñaran las instrucciones que Dios había dado. Y tú y yo recibimos la instrucción de Dios, pero no transmitimos la instrucción de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y es ahí donde hay una ruptura generacional. Y pasó en Israel. Es por eso que una generación vio la bendición de Dios, pero la siguiente generación se apartó. Y llegaba entonces el cautiverio y el problema para Israel, porque se iban tras otros dioses. Es por eso que cuando Josué llega, Josué se para firme y dice: ¿sabes qué? Ustedes escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan con quién se van a quedar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomó una determinación Josué en medio de un pueblo que había visto la maravilla de Dios, pero su siguiente generación fue perversa. Y siempre vivieron así. Un tiempo bien con Dios y después se olvidaban. Otro tiempo bien con Dios y después se olvidaban. ¿Por qué? Porque somos frágiles en enseñar el camino correcto. Somos frágiles en mostrar el camino. Y en este tiempo Dios nos está llamando a dejar un camino, a mostrar la herencia, a mostrar un camino a nuestros hijos, a nuestras próximas generaciones. Y es por eso que hoy hay muchos hijos de cristianos atrapados en drogas, en ideologías de género, atrapados en desórdenes sexuales, atrapado en corrupción, atrapado en negocios turbios, en pandillas, en la cárcel. ¿Por qué? Porque un día nos concentramos en nosotros, en orar nosotros, en leer la Biblia nosotros. Eso está muy bueno. En predicar nosotros, en salir a hacer misiones. Por eso siempre digo, el orden de Dios es Dios, familia, y luego lo demás. Si tengo un llamado, el llamado, pero Dios siempre me va a llamar a pedir cuentas por mi familia. Entonces nos enfocamos mucho en lo que tenemos que hacer, en que debo orar 5 horas al día, aleluya, el instituto bíblico, el estudio de la palabra, el ayuno, la vigilia. Pero ¿y el tiempo para mostrar el camino a tus hijos? ¿Cuándo? El tiempo para
enseñar a tus hijos. ¿Sabe? En la iglesia de los 80, 90, quizá mucho antes, había gente que pasaba todo el día en el templo. Creían que de esa forma, estar todo el día en el templo, estaban agradando a Dios. Y todavía pasa en este tiempo. Entonces, los pastores decían, tenemos culto. Y hacían culto. Y todavía hay iglesias que lo hacen de lunes a lunes. Lunes de damas y caballeros, martes de oración, miércoles de otra cuestión, el jueves otra cuestión, el viernes, el domingo la escuela dominical, y eran cultos de 3 y 4 horas. Y creímos que por estar constantemente en el templo, estábamos bien con Dios. Y muchos hogares se destruyeron, muchos maridos dejaron a su mujer porque decían, pasa todo el tiempo en la iglesia. Y salieron chismes de que eran las mujeres de los pastores. Y muchas mujeres que pasaban todo el tiempo en la iglesia, entonces descuidaron al esposo, descuidaron a los hijos y su hogar se destruyó. Pero ella feliz y decía, esto es porque estoy siendo probada. No, había un desorden allí. Había un desorden. Tú y yo tenemos un llamado de Dios. Y el llamado es a enseñar el camino a las futuras generaciones. Y enseñar el camino no es estar solamente en un templo metido. Enseñar el camino es enseñarle a nuestro hijo a orar. Claro, enseñarle al templo, pero enseñarle a orar, enseñarle a confiar en Dios, enseñarle a buscar a Dios, enseñarle que tenga a Dios presente siempre aquí en su corazón, que en el tiempo difícil ore, que en el tiempo de la prueba ore, que en el tiempo de la alegría ore. Enseñarle a nuestros hijos que vendrán propuestas indecentes de mujeres que a lo mejor le gustarán, pero que ellos tendrán que abstenerse por amor a Dios. Vendrán propuestas de amigos para embriagarse. Vendrán propuestas indecentes de amistades. Pero tendrán ellos que mantenerse firmes en Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que habrá mujeres que les gustará, pero que no son las correctas. Y que en este tiempo habrá mujeres que se les presentarán a nuestros hijos hombres para seducirlos, para llevarlos a la cama. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos el principio de Dios, de un matrimonio. Enseñarle a nuestros hijos el verdadero camino en este tiempo. Instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Ese es el mejor regalo, la mejor herencia que tú le puedes dejar. Enseñar a nuestros hijos que le ofrecerán en cualquier momento drogas y tendrán que huir, romper amistades con quien tenga que romper, y todo enseñar a nuestros hijos que cualquiera que se quiera oponer entre él y Dios no es una amistad que sirva, es una amistad que tiene que romper sin tajantemente. Yo he visto muchos de los que se criaron conmigo que una novia les dañó el camino. Se enamoraron de una muchacha y la muchacha era, pero mejor dicho, y ese cuento de que yo me la gano para el Señor, aleluya, eso no sirve, eso no va. No he visto el primero que diga me la gano para el Señor. Terminan los dos completamente destruidos. Porque somos carne y al final la carne es débil. Entonces, enseñemos a nuestros hijos valores y principios del reino. Enseñemos a nuestros hijos a cómo andar en el camino.
Que no te tiemble el pulso para corregir a tus hijos. Habla con carácter de Dios. Muestra el camino, la ruta del respeto, del amor. Enseña a tus hijos. Número 2, transmite a las futuras generaciones, que son tus hijos, tus nietos, transmite fe. Que tus nietos te recuerden como el abuelo o como la abuela de fe. Que ellos vean en ti que eres una persona de fe. Que cuando no había para comer, tú en vez de llorar y lamentarte, lo que hiciste fue orar y decir: Dios proveerá. Y ellos lo recuerdan y dicen: sabe, mi abuela era una mujer de oración. Mi abuelo era un hombre de oración. Enséñales fe. Muéstrales el camino. Y esa fe se enseña desde la vivencia propia del hogar. La fe no se muestra solamente con ir al templo y ya, para que vean que soy un hombre de fe. No, la fe se demuestra en la economía. Cuando no hay para comer, enseñar a nuestros hijos que tenemos fe aunque ahora no haya y que Dios proveerá. La fe se demuestra en medio de la enfermedad, cuando a lo mejor los médicos dan un diagnóstico médico que no es, y tú dices: ¿sabes qué? Yo siempre confío en ti, Dios, y yo sé que tú obrarás. Así haya que morir y así perdamos la vida, pero tenemos fe. La fe se demuestra en medio de la adversidad, en medio del problema. Pero imagínate tú que tú seas un hombre o una mujer que le dice a tu hijo: hijo, tenemos que tener fe, aleluya, santo. Vamos para la iglesia, y vas a la iglesia. Pero resulta que en casa, cuando llega el problema, entonces llega la amargura. Y llegan los golpes a la esposa, al esposo. Y llegan las maldiciones en tu boca. Y empiezas a partir todo lo que hay en casa porque estás estresado. Tu hijo dice: bueno, y esto no tiene sentido. En la iglesia una cosa, pero en casa otra. Tenemos que mostrar a nuestros hijos un camino de fe. Pablo le escribe a los Corintios y dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tú hoy conviértete en un hacedor de la palabra, en dejar una herencia espiritual a tus hijos. El hombre bueno deja herederos a los hijos. El hombre bueno deja esa herencia espiritual a los hijos. ¿Sabe? En la época de antes, ya no, pero en la época de antes el apellido era algo muy importante. El apellido hablaba muy bien o muy mal de quien lo llevara. Entonces, por ejemplo, decían los apellidos más nobles de la ciudad, ¿no? La gente más pudiente. Decían, por ejemplo, la familia, qué sé yo, Martínez, por ejemplo. Él es Pepito Martínez, de la familia Martínez. Oh, muy respetados, gente honorable, gente buena, gente que hizo mucho por la ciudad. Oh, bienvenido Pepito. Claro. ¿Por qué? Porque porta un apellido que dejó un legado. Porta un apellido que hizo una historia y marcó a una generación, y esta generación lo reconoce. Pero cuando era una familia mala, perversa, entonces decían: este es Juanito, de la familia aquella. Decían: así Juanito sea un hombre bueno, un hombre que no tenga problemas con ninguno, pero por portar el apellido de la familia, dice: uy, cuidado, ¿cierto?
porque su familia en el pasado hizo estas cosas terribles, marcó a la futura generación, y ahora dicen: cuídate de Juanito, porque su familia, su abuelo, su apellido hizo esto. Entonces lo tildan, aunque Juanito no tenga nada que ver, lo tildan. Y el apellido pesaba mucho en la historia. Ese es el legado. Que cuando vean a tus hijos digan, cuando las tinieblas vean a tus hijos digan: es hijo de Pedro, es hijo de María, es hijo de Josefa, es hijo de Juan. Que cuando las tinieblas lo vean digan: nos hizo la guerra espiritual y ahora su hijo también. ¿Sabe? Hubo cosas que hizo Salomón, el rey Salomón, que fueron muy malas, muy perversas. Hubo cosas que hicieron los hijos de David que fueron muy malas. Y dice la palabra que Dios, por amor a David, no castigó a estos hijos de David, por amor a David. El amor que David tuvo por Dios y que Dios tuvo por David llevó a que su futura generación fuera también impactada, aunque estaban haciendo cosas muy, muy desagradables. Tú y yo tenemos que impactar espiritualmente a nuestras futuras generaciones. Tenemos que impactar a nuestros hijos. ¿Sabe? Yo recuerdo ver a compañeros de esos que se criaron a mí, conmigo aquí en el barrio, ver cómo para su padre era un orgullo que su hijo, ya siendo un hombrecito, ya un adolescente, se sentara con él en la terraza de la casa a tomarse unos tragos. Y el hombre decía: ese es mi hijo, es un varón. Y ya el hijo, todo borracho, a edad de 15, 16 años: ese es mi hijo. Y era un orgullo decir: está enguayabado. Cuando cumplió 15 años, lo llevó a mujeres a un prostíbulo. Y era un orgullo decir: ese es mi hijo, un varón. Mira la herencia que están dejando: borrachera, ser un hombre mujeriego. Y claro, muchos de ellos hoy, hogar destruido, un hijo aquí, un hijo allá, otro hijo por allá. ¿Por qué? Porque ese fue el legado que dejaron sus padres. Pero tú y yo tenemos que dejar un legado espiritual. Tú y yo tenemos que dejar un legado de oración, un legado de amar a Dios, un legado de servir a Dios, un legado de fe, que nuestros hijos amen a Dios en medio de la felicidad, en medio de la alegría o en medio de la tristeza y del dolor. Que nuestros hijos amen a Dios, que nuestros hijos sirvan a Dios. Así que es importante que tú hoy empieces a sembrar en tus hijos la semilla de lo que ellos serán mañana. Mira, el reino de los cielos es un reino de principios. Dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Así que el reino de los cielos opera por principios. Si tú siembras amor, recoges amor. Si tú siembras paz, recogerás paz. Lo que tú siembras, eso vas a recoger. No esperes que tus hijos sean una generación de bendición, de gloria, como tú lo que siembras en ellos son maldiciones. No esperes que tu hijo sea un hijo respetuoso,
amoroso, bondadoso, cuando lo que tú siembras en ellos no es eso. Tú siembras un árbol de mango, recoges mangos. Siembras ají, recoges ají. Siembras maíz, recoges maíz. Arroz, recoges arroz. Lo que siembras, eso recogerás. No esperes que tu hijo mañana sea el hombre recto, aleluya, el hombre de bendición, cuando tú a edad temprana le estás enseñando alcohol. Vamos a emborracharnos, hijo, porque me siento orgulloso de ti. Cuando le estás enseñando que sea un mujeriego. Cuando le estás enseñando que si tiene problemas, tranquilo, compre el periódico, el diario, que atrás viene el horóscopo. Y ahí está el horóscopo. No esperes que tu hijo sea de bendición cuando tú no estás sembrando y mostrándole el camino que debe seguir. Y es importante en este tiempo que nosotros como padres empecemos a sembrar en nuestros hijos. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, que en cualquier momento recogeremos lo que hemos sembrado si no desmayamos. Siembra en tus hijos, siembra en tus hijos. Proverbios 13:22, el justo, en otra versión dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. No solamente a los hijos, sino a los hijos de sus hijos. Y es importante que tú te preguntes hoy, ¿qué herencia le estás dejando a tus hijos? ¿Qué herencia vas a dejar a la próxima generación? ¿Qué estás dejando? ¿Qué vas a dejar? ¿Qué estás dejando y qué vas a dejar? Y Dios quiere en este tiempo usar tu vida. Dios quiere en este tiempo tomar tu vida para que impactes la siguiente generación. Tus hijos, tus nietos, sean gente que ame a Dios, que le sirva a Dios y que busque a Dios en todo tiempo. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por en este tiempo hablarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias, Padre, por tu palabra revelada en este tiempo, que tenemos que ser y dejar herencia a nuestros hijos. Tenemos que dejar herederos a nuestros hijos. Oh Padre, glorifícate en este tiempo. Señor, rompe cadenas, rompe ataduras, y que a partir de hoy, Padre, podamos dejar a nuestros hijos herencia. Dígale: Señor, dame la oportunidad de construir un legado que honre tu nombre. Padre, ayúdame a dejar herencia a mis hijos, a mostrar el camino correcto a mis hijos, a que mis hijos, Padre, sean guiados, sean enseñados por ti, en el nombre de Jesús. Y dígale: Padre, perdóname, perdóname por mis errores, perdóname por no enseñar y guiar a mis hijos, perdóname, y ayúdame a ser un canal de bendición, Padre, para mis hijos, para mis nietos, para los que vengan después de mí. Dígale: Señor, hoy me comprometo a vivir y a enseñar tu palabra a mis próximas generaciones, a enseñar tu verdad a las próximas generaciones. Padre, que mi familia sea conocida no por lo que poseemos, sino por lo que en ti somos, Padre.
Que mi familia sea conocida no por el apellido, sino porque somos gente de fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, 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 Señor. Amén y amén. Y sabe, empieza a construir